titulada La Biblia y la Política, a cargo del doctor Leopoldo Hernández Lara, quien es economista por parte de la UNAM y tiene una maestría en economía en el Williams College en los Estados Unidos. Se considera autodidacta en la historia de las religiones y ha impartido cursos a nivel diplomado en la UNAM. Es autor de 8 libros, siendo el más reciente de ellos, Desenmascarando la Biblia. Los dejo con el doctor Leopoldo. Gracias, buenas tardes. No sé cómo hablar de Biblia y hablar de política es algo muy delicado. Desde luego no tiene nada que ver con los sucesos políticos del domingo pasado. Esta es otra cosa. Estamos hablando de la época bíblica, ¿sí? Adelante. No debemos de olvidar que el pueblo judío de la antigüedad es un pueblo, o fue un pueblo inminentemente religioso. Se puede decir que absolutamente todo giraba alrededor de la religión. Si nosotros leemos con cuidado la Biblia, vamos a encontrar Si leemos con cuidado la Biblia, vamos a encontrar que todo esto está girando alrededor de la religión. Y desde luego, si estamos hablando de religión, la política tiene un solo nombre: teocracia. La teocracia es el centro de todo. ¿Qué es la teocracia? Ustedes lo saben, es una forma de gobierno en la que una persona se dice inspirada, guiada o encomendada por un Dios y desde ese punto de vista lleva a cabo su gobierno. Muy bien, tenemos a la teocracia, pero la pregunta obligada es: ¿cómo se manifiesta la teocracia? ¿De qué forma podemos nosotros conocer su existencia? Desde luego, tenemos que hay dos elementos fundamentales. Uno es la divinidad, ¿sí? Y el otro es el receptor del mensaje. Aquí tenemos dos elementos fundamentales: alguien que da el mensaje y alguien que recibe el mensaje. Y entre esos dos elementos encontramos desde luego la comunicación, que para cualquier fin práctico la podemos llamar la comunicación divina, ¿sí? ¿Quién recibe la comunicación divina? Pues desde luego, desde el punto de vista de la Biblia, estamos hablando de los profetas, que son los indicados, eran los indicados normalmente para recibir eso, pero también existen sumos sacerdotes que se comunican directamente con Yahvé. En este caso, el más importante de todos, Aarón, hermano de Moisés, fue el que recibió eso. También había reyes que se comunicaban, ¿sí? Saúl, David, Salomón, en fin, muchos reyes tenían una comunicación directa con su Dios. Y existía incluso pitias. Hay una pitia que se menciona dentro de la Biblia en un diálogo con Samuel. Ahora, ¿qué se necesita para que se confirme la comunicación con la deidad? Ya dijimos, quien recibe el mensaje divino, ya estamos hablando de que existe la comunicación. Finalmente, el que recibe el mensaje divino es uno. Dos, el que cree en la sacralidad del mensaje divino. Y finalmente, quien escribe el mensaje divino. ¿Sí? Esos son los tres elementos básicos sin los cuales no se va a dar la teocracia bíblica, ¿sí? Hay alguien que recibe el mensaje, hay alguien que cree que esa persona recibió ese mensaje y finalmente una tercera persona lo va a plasmar por escrito. Esos son los elementos sobre los cuales se fundan prácticamente todas las religiones de la antigüedad y llegan hasta nuestros días. Vamos a ver un poco las lecciones de la historia. En la civilización sumeria, que precedió 2000 años a la
día, ¿sí? Las grandes decisiones requerían de una autorización especial. ¿Cuáles eran las grandes decisiones? Entrar en una guerra, conceder una paz, construir un templo. Ese tipo de cuestiones requerían forzosamente la comunicación divina. El ensi normalmente era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote se iba a meter en el templo, iba a hacer sus oraciones, se iba a encerrar toda la noche y a la mañana siguiente, para sorpresa de todo el mundo, ya había recibido la comunicación divina. Y obviamente se encargaba de comunicarla de inmediato a todos los fieles de la religión sumeria. Desde luego, una vez que el sacerdote o el rey comunicaban esta decisión, no había una persona que se pudiera atrever a cuestionar la autoridad que se le había conferido a esa persona. ¿Qué quiere decir? Creían a pie juntillas que existía esa comunicación entre la deidad y la persona que lo había recibido. En este caso, el sacerdote o el rey o el sumo sacerdote. Es importante entonces que veamos una cosa. La comunicación divina existe oficialmente desde la civilización sumeria, ¿sí? Prácticamente, insisto, lleva por lo menos 2000 años de antigüedad al judaísmo. ¿Qué sucede con la civilización egipcia? También tan antigua como la civilización sumeria. Ahí la teocracia es por demás, le llamo yo, especial. La teocracia en la religión egipcia presenta características sui generis que prácticamente en ninguna cultura se volvió a presentar. Aquí lo importante es que el faraón es considerado Dios. Aquí ya ni siquiera estamos hablando de un intermediario. No es un humano común y corriente que está recibiendo la comunicación divina. No, es el mismo hombre, faraón, que se convierte en rey. ¿Cómo se maneja este concepto? Muy sencillo. En el momento de la concepción, en el momento en que papá faraón y mamá faraona tienen relaciones, ¿sí? Se supone que el dios Ra quita al faraón y el que va a penetrar a la faraona es el dios Ra, el más importante de los dioses, y por lo tanto su semen, ¿sí? Va a ser un semen divino. ¿Qué quiere decir? Que el que está naciendo en ese momento tiene características de divinidad. Insisto, ya no es mensajero, es el mismísimo Dios encarnado, gracias a esa fecundación dirigida directamente por Ra. El resultado, imagínense ustedes, si el faraón, siendo faraón, nada más con el poder terrenal, era omnipotente, ahora háganme el favor de agregarle en su lista de activos el tener el poder celestial, el ser Dios, ni siquiera hijo de Dios, Dios, simple y sencillamente. Lo van a heredar los romanos y le van a hacer una serie de modificaciones, pero los césares también se consideraban con características divinas. La civilización griega es absolutamente diferente a las otras dos, ¿sí? En primer lugar, el poder del sacerdote es marginal. Es quizás la única religión histórica en la cual el papel del sacerdote es absolutamente marginal. ¿Por qué? Porque el Señor no se comunicaba con los dioses. El Señor no recibía la iluminación divina ni la bendición. Simple y sencillamente el sacerdote griego es un magistrado, una persona que el gobierno le paga mensualmente durante un periodo determinado, no más de 2 años, para que el Señor funja como sacerdote. Ojo, no confundir con pitias, este es otro boleto. Estamos hablando de los sacerdotes. Y dentro de los sacerdotes había 2 sacerdotes que sí eran importantes, que eran los sacerdotes de Apolo, que eran los únicos que tenían características de toda la vida, de poder ejercer el sacerdocio durante
toda su vida. Pero los demás eran magistrados que iban a hacer una serie de ritos para que todo el mundo estuviera contento, pero nada más. ¿Sí? A las Pitias, perdón, desde luego las Pitias es otro boleto totalmente diferente. Ellas sí reciben la comunicación con los dioses, ellas sí están en contacto con él, pero para no correr el riesgo de equivocarse, se toman una pequeña molestia. Todos los mensajes de las Pitias van a ser así medio confusos, medio borrosos. ¿Por qué? Porque si yo les digo claramente que no vayas a esta guerra y de repente van y ganan, yo Pitia me voy a desprestigiar. Pero si lo digo en forma nebulosa, ganes o pierdas, es tu problema. Yo no voy a quedar nunca mal. Por eso las Pitias tuvieron tanta importancia dentro de la religión griega. ¿Por qué los sacerdotes no tienen esa importancia en la religión griega que tuvieron en todas las otras religiones? Porque no se pusieron a usarlos. Porque simple y sencillamente los sacerdotes de todas las demás religiones normaron los criterios para establecer sus religiones. Y gracias a eso pudieron ellos establecer sin ningún problema las reglas del juego. No sucedió lo mismo con los sacerdotes griegos. No tenían libros sagrados, simple y sencillamente. No había un Dios creador tan claro como existía en la Biblia judía. Desde luego el caso de Urano es importante, pero no es un Dios creador estrictamente hablando. Ahora vamos a ver, ya entrando un poquito en materia, la comunicación con la divinidad judía, ¿sí? Desde un principio existe una comunicación abierta entre los seres humanos y el Dios de los judíos. Desde un principio. Tenemos el caso de Adán y Eva, los cuales mantienen una comunicación directa. Inclusive un pasaje de la Biblia nos habla de que Yahvé va caminando, literalmente va caminando en el Edén, y de repente se encuentra con ellos y se pone a platicar y les dice que la famosa prohibición de no comerán del árbol del bien y del mal. Pero la comunicación es directa entre el Dios y Adán y Eva. Esta conversación continúa con Noé, ¿sí? Desde luego está la comunicación con los hijos de Adán y de Eva, existe también una comunicación, y después se nos vuelve a presentar con Noé, cuando Yahvé está harto del mal comportamiento de los seres humanos y decide mandar el famoso diluvio universal, ¿sí? Pero ya la teocracia prácticamente dicha se va a iniciar con Abraham, ¿sí? Con Abraham ya estamos hablando de las definiciones, de las cosas importantes, en especial de la famosa alianza, de la firma de esa alianza entre el pueblo judío y su Dios. ¿Para qué? Para que se conviertan en el pueblo santo. En este caso, las instrucciones que recibe Abraham son por demás claras. Por ejemplo, él vivía en Ur de Caldea y le dice: sal de Ur de Caldea y yo te voy a ordenar a dónde vas a ir. Llega a Egipto y para que el faraón no le vuele a su esposa, le dice que se convierte en su hermana, que fija que es su hermana. Y de repente el faraón le gusta a la esposa porque se supone que es muy guapa, pero cuando se entera que es la esposa, los expulsa de Egipto, palabras más, palabras menos, ¿sí? Y después escribo a Abraham en una de esta forma y en esta otra diferente, porque recordarán ustedes que antes de que se hiciera la famosa alianza, Abraham se escribía como está aquí abajo, y la parte de Abraham anterior es después de la alianza. La separación de Abraham y su hermano Lot, el justo Lot. Se sella el pacto de la alianza, como les decía hace un momento, por medio de la circuncisión, y en ese momento se manifiesta que el pueblo judío es el pueblo santo de Yahvé. Todo el mundo habla de que es una prueba a la que somete, una prueba de obediencia a la que somete Yahvé a Abraham, pidiéndole que sacrifique a su hijo, y como todos lo sabemos, estaba a punto de hacerlo cuando un ángel detiene la daga con la cual
cual se iba a emular. Pero aquí lo importante, encuadra esto perfectamente dentro de la comunicación que recibe una persona con su Dios. ¿Sí? Poco después, Isaac va a tener dos hijos, Esaú y Jacob, con los cuales van a pelear la famosa primogenitura, y se le otorga la primogenitura indebidamente a Jacob. Jacob va a ser el padre de las famosas 12 tribus. Y hay un dato que pocas personas saben: él no tuvo una sola esposa, los 12 hijos no son de la misma esposa, son de 2 esposas y de 2 esclavas, los 12 hijos de las 12 tribus. Por lo tanto, podemos considerar que Yahvé es el Moisés es el gran comunicador de Yahvé. Vamos a ver. Él se vuelve el mensajero ante el faraón. Él va a recibir la comunicación directa con su Dios. Dentro de las cosas importantes que le va a ordenar Yahvé a Moisés es: me estableces el pontificado hebreo, que es la institución central de la religión judía. Y desde luego le va a decir: ya sé quién va a ser el pontífice, va a ser tu hermano Aarón, y van a ser después sus hijos. O sea, en unos cuantos renglones vamos a encontrar la estructuración de la religión judía hasta el año 70, en la cual el papel de los sumos sacerdotes es fundamental, y también tienen la capacidad legal de poder heredarle a sus hijos el pontificado hebreo. Entonces, en 3 renglones está perfectamente establecido todo. Y todos los diálogos y todo lo que sucede durante la famosa peregrinación de los 40 años va a terminar de ratificar esa comunicación directa entre Yahvé y su pueblo santo. ¿Sí? Cuando llegan a la tierra prometida, empiezan las guerras de exterminio ordenadas directamente por Yahvé en contra de los pueblos que ya habitaban la famosa tierra prometida. Tanto Moisés como después Saúl como después David van a recibir instrucciones precisas de llevar a cabo guerras de exterminio. Todo se le consultaba a su Dios, quien por lo general responde a las preguntas. No recuerdo haber leído en la Biblia alguna pregunta que no haya contestado Yahvé. Prácticamente todo lo responde él directamente. Y recordarán ustedes que por dudar de Yahvé le castiga diciéndole: no entrarás en la tierra prometida, y va a ser su sucesor Josué quien va a entrar a la tierra prometida. Después de Josué van a venir los jueces, dentro de los cuales destaca Jefté. Jefté le hace una promesa a su Dios de que si logra vencer a los amonitas, ¿sí?, a los adoradores del dios Amón, ¿sí?, le va a ofrecer a la primera persona que salga de su casa a recibirlo. Y entonces queda hecha la promesa, regresa victorioso a su casa, y ¿cuál es la sorpresa? Que su hija sale a recibirlo. Rasga las vestiduras en señal de duelo, le dice: hija, te tengo malas noticias, te di en ofrenda a Dios y por lo tanto te voy a tener que matar. Y ella le dice que le permita 2 meses para llorar su virginidad, se va a las montañas con sus amigas y regresa, y el papá cumple su promesa. Otro diálogo de Yahvé perfectamente establecido. Una de las cosas importantes que tenía Yahvé era que no podía ser vencido. Aquí hay una analogía también con el pueblo sumerio. Existía un arreglo entre los sumerios y su Dios, en el sentido de que si les iba bien, era porque se portaban bien. Pero si había la amenaza de que iban a ser invadidos, el Dios les quitaba su manto protector
protector, y entonces sí, ya sin manto protector podían ser invadidos sin ningún problema. Exactamente lo mismo sucede en la Biblia. Yahvé es absolutamente invencible. Todas las derrotas que reciben los judíos bíblicos, que no es una ni dos, ni tres, ni casi 100, ¿sí? Todas las derrotas las van a recibir por culpa de su mal comportamiento. ¿Okay? Cuando fueron invadidos por Nabucodonosor, la Biblia convierte a este rey en el brazo de Yahvé. Veamos qué dice: he puesto todos estos países en poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia, ministro mío. Es muy interesante esta cita, ¿sí? Está considerando a Nabucco, el famoso Nabucco, como su ministro, pero no le iba a durar mucho el gusto a este hombre de ser el ministro de Yahvé. Tiempo después cambia de opinión y dice: yo haré pedazos el yugo que Nabucodonosor puso sobre tu cuello y no te dominarán más los extranjeros. En 3 versículos de diferencia entre uno y otro. Primero lo ensalza y luego dice: basta, no quiero que seas tú mi ministro. Vamos a ver ahora sí ya el papel de los profetas, ¿sí? Todo el poder dentro de la teocracia lo tienen los profetas. Ellos verdaderamente tenían poder, ¿sí? Está el caso de Samuel. Samuel se da el lujo de poner y quitar reyes, por supuesto, en nombre de Yahvé, pero se da el lujo de poner y quitar reyes. Todos hablaban en nombre de su Dios. Yo pongo mis palabras en tu boca. Esto lo dice Jeremías 1:9, ¿sí? O sea, todos los profetas se daban el lujo de decir que estaban hablando inspirados por Dios. Conforme iniciamos la presentación, les decía yo que había una persona que recibía esa comunicación, el profeta. Para que el profeta fuera creído tenía que exteriorizarlo y decirlo: Dios puso en mi boca estas palabras, a ver quién se atreve a cuestionar. ¿Ok? En este sentido, el más importante es Samuel. Los israelitas le piden a Samuel que les dé un rey, y éste les advierte de los riesgos de la monarquía. Os quitará lo mejor de vuestros campos, diezmará vuestros ganados, y todos vosotros vendréis a ser esclavos suyos. 1 Samuel 8. Quiere decir que los judíos estaban necesitados psicológicamente de un rey, y Samuel se opone. Cuando finalmente Yahvé les autoriza que pongan un Dios, al poquitito tiempo se van a arrepentir porque se dan cuenta que lo que decía este joven Samuel era la absoluta verdad. Finalmente viene la autorización: haz lo que te piden y nómbrales un rey. Eso lo está diciendo Samuel, pero lo está apuntándolo como si hubiera sido recibido el mensaje por parte de Yahvé. Por encargo de su Dios, Samuel nombra rey a Saúl y todo mundo lo acepta. He aquí que Yahvé te ha ungido. Fíjese qué importante. No te estoy nombrando yo. El nombramiento viene de otro, de Dios, por lo menos del Dios de los judíos, ¿sí? Directamente. Sin embargo, Saúl comete 2 pecados enormes ante el Dios de los judíos, y en especial ante Samuel. El primer pecado es haber ofrecido un holocausto él solo, sin la intervención de los sacerdotes. Y el segundo de ellos, que le dice: destroza a Amalek, mátalo todo, hombres y mujeres, muchachos y niños de pecho. Esa es la orden de Yahvé. Y de plano el rey dice: yo no me meto en broncas, no quiero llevar a cabo una matanza. Y Samuel se enoja y va y le dice: ¿sabes qué? Ya hartaste a Yahvé, olvídalo, te vamos a destruir. ¿Por qué? Porque no cumpliste, hiciste 2 grandes pecados. Estos 2 pecados provocaron su destitución, que por cierto fue una destitución bastante larga, bastante complicada, en la que se estuvieron persiguiendo entre David y Saúl. Adelante.
y obviamente va a existir durante un tiempo dos ungidos de Yahvé al mismo tiempo, ¿sí? Los dos van a estar con características de ungido, pero uno no se va, uno no cede el poder hasta que lo mata. David pide autorización para construir el templo, pero se lo niega el profeta Natán por la famosa relación con Betsabé y el posterior asesinato de Urías. Le dice Natán que entre los castigos va a ser el no construir el templo de Yahvé, que lo hará su hijo. Ante los pecados de su pueblo, el profeta Elías provoca una sequía de 3 años con el visto bueno de Yahvé. Vean ustedes de que aquí estamos hablando no solo el papel del profeta como comunicador, sino como ejecutor de órdenes, en este caso de una sequía, ¿sí? También por órdenes del profeta, de Dios, se llevan a cabo asesinatos. Entonces les dijo Elías: prended a los profetas de Baal. Baal es un dios, obviamente, de los pueblos vecinos, que lo consideraban un ídolo. Estos eran 400 profetas, y que no se escape ninguno de ellos. Presos que fueron, les hizo quitar la vida. Vean ustedes el poder de un profeta, ¿sí? Ponen reyes, quitan reyes, mandan matar con toda la tranquilidad del mundo. Eliseo llega a ungir como rey a un gobernante extranjero. Le dice: vuélvete hacia Damasco, llegado allá ungirás a Hazael por rey de Siria. Y también nombra al profeta Eliseo como su sucesor. Estoy hablando de Elías. Y ungirás también a Eliseo por profeta sucesor tuyo. Pero no solo eso, también hay profetas que realizan milagros. Y quizás el más importante de los profetas para realizar milagros es Elías, ¿sí? Eliseo, que lleva a cabo multiplicaciones de panes, no sé si les recuerdo el término, ¿sí? Otorga concepciones celestiales, Eliseo. Cura leprosos y resucita muertos. Si quisiéramos encontrar antecedentes de los milagros de Jesús, tenemos que referirnos directamente a la obra de Eliseo, que hace exactamente los mismos milagros de Jesús, incluyendo concepción celestial. También utilizan su poder para ejercer venganzas personales. Precisamente a Eliseo se burlan de él, se empiezan a burlar diciéndole que es un calvo y que quién sabe qué, y total que el Señor manda, con el poder que tiene, salen 2 osos y despedazan a 42 muchachos. Isaías adelanta o atrasa el tiempo sin ningún problema, y también no solo quitan reyes y ponen, también los condenan a muerte por órdenes de Yahvé, por supuesto. Por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Beelzebú, de la cama que te acostaste, no te levantarás. Los profetas tienen el poder de anular matrimonios. El caso de Esdras es muy importante. Esdras va a vivir después, junto con el regreso de los judíos del exilio de Babilonia. Estamos hablando del siglo VI antes de nuestra era. Regresan los judíos de Babilonia y lo primero que les dice Esdras es: ¿sabes qué? Oí que este niño está hablando a la mitad en el idioma de tal y la mitad en judío, y no puede ser eso. Por tal motivo necesito que ustedes, los judíos, hagan una promesa, y la promesa que van a hacer todos es que van a despedir a sus mujeres en este momento, y no estoy hablando yo, está hablando Dios. Y por lo tanto los judíos expulsan a todas las mujeres no judías que existían en ese momento. Deben haber sido una Dios. Tiene la fuerza para cambiar los gustos de Yahvé. Esto es interesante. Moisés escribió el nombre de su Dios, y después de haberle degollado, estamos hablando de un animal, tomarás su sangre y la derramarás alrededor del altar. Ofrecerás el carnero quemándolo, cuyo olor le es sumamente
sumamente agradable. Estamos hablando de Yahvé. A Yahvé le encanta el olor de la carne asada. Sin embargo, Isaías recibió un mensaje diferente. Dice, ya no gusto de los holocaustos de carneros ni de la sangre de los becerros. Las maldiciones de los profetas están dirigidas por lo general contra todos los pueblos que de alguna forma oprimieron, explotaron y vejaron al pueblo judío. En especial los egipcios, los babilonios, los asirios, los moabitas. Todos estos pueblos están llenos de maldiciones en la Biblia. Vamos a ver la teocracia en su esplendor. Sin lugar a dudas hubo dos gobernantes que yo les llamo consentidos de Yahvé, ¿sí? David y Salomón. Ambos fueron nombrados por medio de un intermediario, el profeta Samuel, en el caso de David, y del sumo sacerdote Sadoc, en el caso de Salomón. Me dirían que Salomón no necesitaba, en teoría, el nombramiento de un sacerdote porque era hijo de David, pero no era el primogénito. Entonces, como no era el primogénito Salomón, tenía que meter su cuchara alguien lo suficientemente importante, y al final llega David y dice, olvídense, esto ya me lo comunicó Yahvé, y el que va a ser el próximo rey es mi hijo Salomón, y háganle como quieran. Si fueron seleccionados con el visto bueno de su Dios, ¿por qué cometieron faltas inaceptables para Yahvé? Primero vamos a ver cuáles son las faltas inaceptables. La violación de una mujer casada, ¿sabe? Que posteriormente, como les decía hace rato, implicó el asesinato de Urías. Automáticamente eran dos delitos que la ley judía castigaba con la pena de muerte. Punto. Cualquier persona que tenga relaciones con una casada debe de ser lapidado. ¿Por qué a David no lo lapidan? Otro de los grandes problemas castigadísimos por la religión judía era la idolatría. El joven Salomón se pone a adorar a muchísimos dioses y tampoco le pasa nada. Bueno, le dice Yahvé, te va a tu castigo lo van a recibir tus hijos, quienes van a recibir tu reino partido en dos. Se van a crear dos reinos. ¿No pudo prever Yahvé el futuro mal comportamiento de sus consentidos? ¿Por qué se cometieron faltas tan graves y se supone que ambos pudieron conversar directamente con su Dios? Me gusta más que nada en mis conferencias tratar de hacer muchas preguntas y desde luego con toda la maña del mundo no contestarlas, para que sean ustedes los que también se cuestionen este tipo de elementos. Salomón vivió rodeado de lujos. Hizo también el rey un gran trono de marfil y lo revistió de finísimo oro. Toda la vajilla de la mesa del rey era de oro. Y eso es un rey nombrado por su Dios. Salomón también oprimió a su pueblo. Ya muerto este rey, acuden a su hijo Roboam y le dicen, tu padre nos impuso un yugo muy pesado. Y él le dice, sí, yo aumentaré aún el peso de vuestro yugo. Mi padre los azotó con correas, mas yo he de azotarlos con escorpiones. O sea, ¿qué quiere decir? Que el joven Salomón ejerció todo menos un buen reinado. Las faltas de los reyes las pagaba el pueblo. En alguna ocasión, David ordena un censo. ¿Y qué sucedió? Desagradó a Yahvé lo mandado y por ello castigó a Israel y murieron 70,000 hombres, porque David mandó a hacer un censo no autorizado por Yahvé. Me imagino que no servía para qué, pero no sabía para qué servían los censos. Sin embargo, Moisés, David y Jeremías se atreven a criticar las injusticias de su Dios. Esto es muy interesante, porque la Biblia en ese sentido nos da una buena opción. Son tantas las injusticias que hay nada más tres personajes que se atreven a cuestionar a Yahvé.
El primero de ellos, Moisés, después de la construcción del becerro de oro, cuando están en el desierto durante los 40 años, ¿sí? Cuando baja él, encuentra que están adorando a un carnero de oro, ¿ok? Y recibe la orden de Yahvé de que se mate, el hermano mate al hermano, el padre al hijo, pero que no quede prácticamente ningún idólatra vivo. Eso le costó la vida a 23,000 personas. Se enoja ante esta injusticia y dice Moisés: Señor, o perdónales esta culpa o bórrame del libro tuyo. Pues una reclamación un poco tardía, porque ya habían muerto los 23,000, por supuesto. Otra reclamación de David después de la matanza del censo: descarga tu mano contra mí, mas no sea castigado tu pueblo. Aquí, por cierto, pasa una cosa interesante. Cuando se manifiesta Yahvé de que está muy molesto por el censo, le da a David 3 opciones y le dice: primera, te puedo mandar una hambruna de 7 años. Segunda, tú puedes ser perseguido por tus enemigos durante 3 meses. O tercera, te mando una peste rápida de 3 días. Obviamente escogió la última porque sabía que no se iba a morir de la peste, pero murieron 70,000 paisanos. Jeremías: los has hecho perecer en el día de tu furor, los has herido de muerte sin compasión alguna. Los has herido de muerte sin compasión alguna. ¿Qué grado más importante de frustración y de coraje no habrá tenido el profeta Jeremías para haber escrito eso? Uno de los jueces de nombre Gedeón hace recaer en su deidad la responsabilidad de los actos de los gobernantes. Aquí en esto es genial, en 4 palabras o 4 renglones, establece la jerarquía y la monarquía de los judíos. No seré yo vuestro príncipe, ni tampoco lo será mi hijo, sino que Yahvé será quien domine y reine sobre vosotros. O sea, yo voy a ser rey, pero no porque ustedes me lo estén autorizando, sino porque recibo la orden de Yahvé, número 1. Y 2, mi hijo va a ser rey. Fíjense, insisto, 4 rengloncitos y queda establecida: 1, la monarquía, y 2, hereditaria. Y por si fuera poco, directamente de la comunicación de una persona que recibió con su Dios. La Biblia le otorga el aval a los gobernantes. Vean ustedes qué hermosa frase: haz osadamente cuanto se te ocurra deber hacer, porque contigo está Yahvé. Con esa frase, ¿qué objeción puede recibir un gobernante si todo lo que hace está avalado por su Dios? Vamos a ver el chantaje divino. El pueblo judío bíblico, al ser un pueblo santo, estableció premios y castigos terrenales. Si se portaba bien, tendría buenas lluvias, abundante comida y sobre todo paz. Y si se metían en guerras, podían conquistar a quien quisieran. ¿Por qué? Porque estaban bien portados y no había ningún problema. Pero, si observáis mis mandamientos, os enviaré lluvias a sus tiempos y la tierra producirá sus granos. O sea, todo va muy bien. Pero, como les decía, ¿qué sucede si no cumplen al pie de la letra de las órdenes? Van a aparecer persecuciones, matanzas, hambrunas. O sea, todo, absolutamente todo lo malo lo van a recibir y no lo van a entender ellos desde un punto de vista histórico. ¿Qué sucedía cuando Asiria estaba creciendo en el norte? Tarde o temprano iba a conquistar a los judíos. ¿Por qué? Porque estaba creciendo como pueblo y tenía que seguir expandiéndose. Y lo primero que iba era absorbiendo, dominando a todos los reinos que le quedaban cerca. ¿Correcto? Eso lo analizamos desde un punto de vista histórico. ¿Qué le sucedió a los romanos? Igual, empiezan a crecer y empiezan a dominar. Lo malo de los judíos es que la conquista de los romanos, de los egipcios, de los asirios, de los babilonios,
todo se lo atribuyen a su mal comportamiento, por lo tanto se lo merecen. Si no practicas todos mis mandamientos, maldito serás en la ciudad y en el campo, maldito el fruto de tu vientre. Ahora vamos a ver que la teocracia no era todo así bello, miel sobre hojuelas, también tenía sus problemas. Si en teoría, al menos en la teocracia, el nombramiento lo hace la deidad, ¿por qué en la práctica la mayoría de los gobernantes judíos no cumplieron con las exigencias que les imponía la ley? Oye, si te estoy poniendo de gobernante, supone que te estoy dando todo para que seas gobernante, ¿por qué no cumples las elementales reglas religiosas que te impuse? Era muy estricta la ley, verdaderamente era imposible de seguir. Eran muy malos los gobernantes. Se equivocó Yahvé al seleccionarlos. La teocracia es el peor sistema de gobierno. Veamos. Si es el peor sistema de gobierno, ¿por qué lo escogió Yahvé? ¿Por qué no seleccionó el Dios judío a la democracia como el sistema de gobierno de su pueblo santo? No debemos de olvidar que la democracia, si ustedes mal no lo recuerdan, existió en el siglo IV antes de nuestra era en Grecia. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, ¿qué quiere decir? Que algunos de los profetas todavía vivieron cuando ya existía la democracia en Grecia. ¿Por qué no la adoptó Yahvé como la forma de gobierno? Los griegos ya la habían implantado, como les dije, en el siglo IV antes de nuestra era y tenían una gran influencia en el Medio Oriente. Prácticamente era tan destacada la influencia de los griegos que el idioma culto, el idioma clásico en toda la zona era el griego. Punto. El problema es que el nombramiento lo hacía un profeta o sumo sacerdote que se autonombraba representante de la deidad porque se podía comunicar con ella. Entonces aquí ya vamos a empezar a cuestionar algo. Verdaderamente el profeta que decía este va a ser rey, ¿había recibido comunicación directa de Yahvé o estaba simple y sencillamente ejerciendo un poder que no se le había otorgado, que nadie le lo había dado? ¿Estaba realmente inspirado por su deidad cuando hacía la selección del gobernante? ¿No era un puritano fundamentalista que solo le preocupaba la pureza de su religión a este profeta? ¿Y qué sucede si no era un puritano? ¿Pudieron los profetas haber estado corrompidos por el poder y los gobernantes? Fíjense qué pregunta más fuerte estoy haciendo ahí. ¿Pudieron haber estado corrompidos los sacerdotes y los profetas por el poder? Si en teoría al menos el pueblo bíblico era un pueblo santo, esto no debió haber pasado nunca, pero sucedió. La gran mayoría de los reyes judíos fueron malos gobernantes, no lo digo yo, lo atestigo en la Biblia. Fueron muy pocos los buenos gobernantes que hubo el pueblo judío. El libro sagrado de los judíos también denuncia tanto a los sacerdotes como a los profetas. ¿Qué dice Isaías? Y todos urden engaños, desde el profeta al sacerdote. Bueno, es una cita, pero ¿y qué tal si son más citas? Jeremías dice, desde el profeta hasta el sacerdote, todos se ocupan de la mentira. Ah, caray, ya son 2 citas. Y Miqueas, sus sacerdotes predican por interés y por dinero adivinan sus profetas. Vean ustedes qué denuncia más grave la que estamos aquí leyendo. Por dinero. Predican por interés y por dinero. Los sacerdotes predican por interés y los profetas adivinan por dinero. Quiere decir que eso está gravísimo, porque si se supone que la comunicación la estamos teniendo entre un
profeta y el pueblo directamente a través de Dios, si el profeta está corrompido, ¿de dónde nos vamos a poner? Y ahora a vosotros, oh sacerdotes, se dirige esta intimación: yo enviaré sobre vosotros la miseria y maldeciré vuestras bendiciones, puesto que vosotros no habéis hecho caso de mí, de Yahvé. Esto lo dice Zacarías, ¿sí? Una maldición está lanzando en nombre de su Dios en contra de los profetas, ni más ni menos. Ahora sí, en la práctica los sacerdotes eran ricos, recibían los famosos diezmos, las limosnas y las primicias, ¿sí? Mientras que la mayoría de los profetas vivieron en la penuria. Y también esto es muy cierto, la mayoría vivieron en la penuria y no tuvieron importantes recursos. Solamente 2 o 3 de ellos tuvieron poder y fuerza en vida, pero la mayoría no fueron ni siquiera respetados. Algunos los metieron en la cárcel, otros los aventaban en el lodo, a otros los azotaban incluso, ¿sí? Sin embargo, dado que los sacerdotes escribieron la mayor parte de la Biblia, tuvieron el cuidado de proteger sus intereses. Lógico, si no lo estoy escribiendo, voy a cuidar mis intereses. Mas quien se ensoberbeciere y no quisiere obedecer la determinación del sacerdote, ese tal será muerto. Imagínense ustedes, ¿sí? La Biblia está diciendo que aquel que no obedezca a un sacerdote, bueno, ¿quién ejerció verdaderamente el poder? ¿Quién tenía más poder en el Israel bíblico? ¿El rey? ¿El profeta? ¿O el sacerdote? Cada quien sabe uno. Yo, Yahvé, proveeré de un sacerdote fiel que obre según mi corazón y mi alma, y le fundaré una casa sólida y duradera, y caminará siempre delante de mi ungido, o del rey que yo eligiese. En esta frasecita, en este versículo, queda perfectamente claro quién es el más importante en el Israel bíblico. Sin duda, el sacerdote. ¿Quién escribió la Biblia? La mayor parte de ella, los sacerdotes. Es más, los reyes tenían prohibido ejercer funciones sacerdotales. En alguna ocasión nos narra la Biblia el conflicto que hubo entre el rey Osías y el sumo sacerdote Azarías. El rey Osías se le ocurrió un día, andaba de humor y dijo: voy a presentar yo el incienso, voy a hacer la ofrenda. Y llega y se mete al templo y de repente se le enfrenta a Azarías con otros sacerdotes y le dice: ¿qué vas a hacer? Y le estoy hablando del rey. Y el rey dice: voy a hacer el ofrecimiento a Yahvé yo directamente. Y le dice el sacerdote: no puedes, perdóname, no puedes. ¿Y quién me lo va a impedir? Yo. ¿Cómo? Y nos cuenta la Biblia que en ese momento se llenó de lepra el rey. Para que vean quién ejerce el poder. Un reflejo del conflicto entre papas y reyes en la Edad Media. Exactamente. En el judaísmo bíblico el poder lo tenía el profeta, porque en teoría al menos era el que se comunicaba directamente con su Dios, pero en la práctica era el sacerdote que lo decía. No todos los profetas gozaron de un inmenso poder, ya se los comenté, muchos se quejaron de que nadie les hacía caso y se burlaban de ellos. Había muchos profetas, y esto es muy cierto. Si nosotros contamos los profetas que hay en la Biblia, son 17. Entonces alguien me va a decir: ¿pero de dónde sacas que había muchos profetas? 17. Si manejamos 8 siglos de profecías, 17 entre 8, estamos hablando de 2 profetas por siglo. Eso no es mucho. Veamos qué dice eso. Cuando Jezabel hacía matar a los profetas del Señor, Abdías, mayordomo del palacio del rey Acab, esconde a 100 de estos profetas. Y vimos hace rato que mataron a 400 profetas de Baal. Entonces quiere decir que el profetismo no era así como muy aislado. Tantas personas estaban inspiradas por su Dios. En ese caso de que salvó la vida de 100. ¿A quién hacerle caso?
¿Cómo saber que un profeta no es un charlatán? Les voy a platicar algo que es interesante. Había una regla no escrita, creída por todos los judíos. Y era muy sencilla. El que hace profecías de cosas buenas es un mal profeta. Vean ustedes qué conclusión. Tú haces una buena profecía de que nos va a ir bien o de que nos vamos a tener estas ventajas y demás, eres un mal profeta. ¿Qué quiere decir? Que los que anuncian desgracias, calamidades y demás son los buenos profetas. Aunque no es tema de la conferencia, imaginen el papel de Jesús que viene a anunciar la buena nueva y que todo es bello. ¿Qué pasaba con los judíos? No lo podían creer, porque para ellos solo el que anunciaba cosas malas era bueno. Una vez que era ungido un rey, tenía garantizado el voto de fidelidad del pueblo, y el único que podía cuestionar a un ungido era precisamente el profeta. Eso se utilizó mucho también en la Edad Media, cuando el rey era consagrado, ¿sí? Todos los súbditos, en especial los muy cercanos a él, en la misma ceremonia tenían que poner una rodilla en el piso como signo de sumisión, ¿sí? De sometimiento, y estaba avalado por la autoridad religiosa del momento, que era el obispo, que era el rey, el papa, en fin. El pueblo afirmó ante Josué: a Yahvé serviremos y seremos obedientes a sus mandatos. Por supuesto, pero ¿quién era el que tenía el mandato? ¿Quién era el que tenía el poder? Josué. Yahvé giraba sus órdenes siempre a través de sus emisarios, quienes finalmente detentaban el poder. Como lo he dicho en varias ocasiones ahorita, nadie los cuestionaba. ¿Qué tipo de órdenes daba Yahvé? Yahvé quería que el pueblo judío fuera una nación santa. Por lo tanto, la gran mayoría de las instrucciones que le dio los patriarcas, jueces, reyes, profetas y sacerdotes giran alrededor de esta premisa. Todo lo que Yahvé quiere, lo único que le importa es que su pueblo sea santo y se comporte como tal, con santidad. Una nación santa debe eliminar a cualquier miembro que cometa pecados, porque aquí no estamos hablando de una persona, sino estamos hablando de una comunidad, ¿sí? Como una nación perfectamente integrada. Si es una nación de santos, todos deben de ser santos, pero, siempre hay un pero, hay alguien que no es santo, hay alguien que es mortal, común y corriente y hace pecados. ¿Qué sucede con esa persona que comete pecados? Primero vamos a ver cuáles son los pecados más comunes de los que nos menciona la Biblia. La idolatría, que es la adoración de otros dioses, como ustedes saben. El adulterio, ¿sí? La profanación del sábado, y todo eso encuadra dentro de lo que es la estructura monolítica del pueblo. Vamos a ver ahora cada uno de los pecados. La idolatría. Si un hermano tuyo, más que los pecados, los castigos por los pecados, si un hermano tuyo, si tu hijo te dijere en secreto: vamos y sirvamos a los dioses ajenos, al punto lo matarás. Imagínense ustedes que llega una persona a la policía y le diga: es que mi hermano me dijo que adorara yo a otros dioses y me tomé la libertad de matarlo, y estoy avalado por la Biblia. ¿Okay? Pues váyase usted. Si en alguna de las ciudades que Yahvé te dará para habitar oyeres algunos que dicen: vamos y sirvamos a Dios ajenos, inmediatamente pasarás a cuchillo a los moradores de aquella ciudad. Ya no es a una persona, aquí es a todos los moradores de una ciudad. Si ser santo ya es un chiste. ¿Por qué practicaron la idolatría los judíos bíblicos si tanto les molestaba a su Dios? Cualquiera de los hijos de Israel que diera a alguno de sus hijos
ídolos, al ídolo Moloch, morirá sin remisión. Yo tengo una teoría. Es muy sencilla. Si nosotros nos ponemos en los zapatitos de las personas que vivían en ese entonces en el Israel bíblico, ¿sí? ¿Cómo era la calidad de vida de los judíos, del pueblo bíblico? Era de la cachiporra. Fue un pueblo verdaderamente amolado, con problemas económicos brutales, sojuzgados prácticamente durante toda su vida. Solo hubo dos momentos que duraron 40 años de esplendor, uno con David, otro con Salomón, y se acabó. El resto del tiempo lo pasaron fatal. Ahora, ¿qué sucedía con los vecinos? Cuando los llevan a Babilonia, a los judíos deportados, se van a encontrar una ciudad riquísima, ¿sí? Llena de todo tipo de lujos y todo tipo de mercancías, y se van a encontrar unos dioses, ídolos, estatuas, lo que ustedes quieran llamarlo, que iban a ser adorados. Por lo que más quieran, es humano pensar que si el Señor está adorando a una piedra esculpida en forma de lo que sea, y ese pueblo es rico, es poderoso, está lleno de cosas, pues oye, este Dios es un buenazo, porque el de casa, mira cómo nos tiene. Entonces, verdaderamente pudo haber sido ese problema, de que ellos veían que todas sus pobrezas, todas sus miserias, se las tenían que achacar a su Dios. Y si su Dios decía que se los hacía por castigo y ellos no se portaban mal, pues decían, ¿y ahora qué? Entonces, por eso, precisamente por eso creo yo, que caen en la idolatría, porque encuentran en otros dioses lo que su Dios no les da en cuanto a bienestar. El famoso adulterio. El hombre que cometa adulterio con la mujer de otro, ambos serán muertos irremisiblemente. El caso de David y Betsabé ya se los platiqué. Sacarás al hombre y a la mujer que cometieron tan enorme pecado a las puertas de la ciudad y serán muertos a pedradas. Bendito sea Dios, el adulterio ha dejado de ser castigado desde hace muchos años. En el mismísimo Israel no hay personas adúlteras, porque si no, imagínense nada más, el mundo tendría como 600 habitantes. La profanación del sábado. Por esto bendijo Yahvé el día del sábado y le santificó. Para Yahvé era absolutamente fundamental el sábado y evitar su profanación. Hay en el Talmud 210 actividades que son castigadas con la pena de muerte. No es una ni dos. Son 210 actividades perfectamente delimitadas así. Una bonita lista. Un hombre que estaba cogiendo leña el día sábado, dijo Yahvé a Moisés, muera sin remedio ese hombre por haber recogido leña. Incluso lo convierten en el tercer mandamiento. Aquí es una preguntita. ¿Por qué cambiamos de día, de sábado a domingo, si el tercer mandamiento, que se supone que hay que respetarlos, dice clarísimamente, acuérdate de santificar el día de sábado? Lo que pasa es que lo cambiaron y pusieron santificarás las fiestas y santo remedio. Pero la Biblia dice el sábado, no el domingo. La estructura monolítica del pueblo, ¿sí? Pasados a cuchillo serán todos los pecadores de mi pueblo. Vean ustedes, no hay opción. 7 naciones mucho más numerosas y robustas que tú, has de acabar con ellas sin dejar alma viviente. Lo que les decía al principio de la plática, las famosas guerras de exterminio étnico. Yo he exterminado a las naciones enemigas hasta no haber quedado hombre ni habitante alguno. Conclusiones. La mayor parte de los regímenes teocráticos terminan en una dictadura. Eso lo dice la historia.
son intolerantes desde el punto de vista religioso y por lo general no aceptan otras religiones. Eso también es importantísimo. Es una concentración de poder en manos de unas cuantas personas que tienen toda la libertad para hacer cualquier tipo de arbitrariedades. En el mundo tuvimos una experiencia y seguimos teniéndola. En el caso de Irán, con el famoso Ayatollah Khomeini, cuando logran expulsar al Shah, llega él y se hace todo el poder y se vuelve una dictadura absolutamente brutal. ¿Okay? El caso de Afganistán con los talibanes es también otro caso de teocracia, se lo estoy mencionando a los dos. Tristes ejemplos. Los de la antigüedad no cantaron mejor las rancheras, eran igualitas. A pesar de ser teocracias, se sostienen a base de la opresión, son verdaderas dictaduras de tipo religioso. El líder político de una teocracia hace creer a sus conciudadanos que su poder emana de su Dios y por lo tanto se vuelve insuperable. Yo no estoy aquí por mi gusto, me puso Yahvé y hazle como quieras. La teocracia judía, a pesar de haber sido autorizada y supervisada por un Dios, en la práctica demostró sus limitaciones e inconvenientes, como pudimos comentar. No se gobernó a favor del pueblo judío, el cual vivió en extrema pobreza. El versículo que leímos sobre la riqueza de Salomón, de su trono de marfil cubierto de oro y su vajilla de oro, es verdaderamente un absurdo, una aberración, una ofensa, cuando el pueblo estaba en la miseria. Se buscó establecer una sociedad puritana en donde todo giraba alrededor de la religión. Impuso severas faltas para los infractores, pero los castigos nunca fueron parejos. Como les dije, el adulterio de David nunca se castigó, la idolatría de Salomón nunca se castigó, no les costó la vida a ellos. Una elevada proporción de reyes fueron tiranos. La corrupción de profetas y sacerdotes complicó aún más la teocracia judía. Un buen día, todo quedó en silencio. La comunicación entre un Dios y su pueblo terminó. Ya tenemos 2200 años que no ha habido una sola palabra. ¿Dejaron de existir los profetas? ¿Dejaron de creer los fieles en que alguien tiene la representación de su Dios como punto fundamental? ¿Alguna vez existió realmente la comunicación? Esa divina comunicación. ¿Por qué nunca se ha vuelto a comunicar Yahvé con su pueblo? ¿No era indispensable una comunicación y una ayudadita durante el holocausto nazi, por ejemplo? ¿Por qué el nuevo Estado de Israel escogió a la democracia como forma de gobierno e ignoró a la bíblica teocracia? ¿No? ¿Por qué todos los sistemas penales del mundo cristiano ignoran la lapidación para los adúlteros si era un castigo perfectamente estipulado por un libro sagrado? ¿Por qué los mismos judíos no lapidan a los infractores del sábado si la Biblia se los exige? Soy experto en ampliar dudas, así que tenemos unos minutos para preguntas. Una pregunta, con toda esta situación de antidemocracia, mala economía, presentación de otros dioses que sí proporcionaban lo mejor a su pueblo, etc. ¿Qué es lo que hace entonces finalmente que un pueblo como los judíos, que tampoco tuvieron grandes proporciones militares o expansionistas y demás, qué es lo que hace que sobrevivan? la fe, Aún con un dios como este. aún la fe es el eje central del judaísmo actual y del judaísmo de hace 3000 años. Es un pueblo que está absoluta y totalmente convencido de la validez de su libro, de la sacralidad de su libro y de que ellos siguen siendo, sin que lo presuman,
pero es la fe la que nos movió y nos sigue moviendo. Dicen que la culpa todo el tiempo, porque si les va todo el tiempo mal. A mí me pasó una cosa muy chistosa. En un diplomado que estaba dando, una de mis alumnas, que era licenciada en historia, judía, estábamos platicando sobre el famoso tsunami de hace 2 años, 3 años. Y dijo, es que nos lo merecíamos. Y le pregunté, ¿de veras consideras que el tsunami fue un castigo de Dios? Me dice, pero sin la menor duda. Y todavía más me sorprendió cuando le pregunté, ¿y todos los niños y todos los inocentes que murieron en eso, también es un castigo? También. Ante eso no hay. Completando esa idea, en realidad los rabinos, cuando cae el pueblo de Israel, no solamente sucede lo que se comentaba, sino que los rabinos dicen que ha sido castigo de Dios para juzgar, etc. O sea que eso es frecuente en judío. Sí. Es parte de lo mismo. Dios nunca se equivoca y todo lo que nos manda nos lo merecemos. Nos manda bien, nos lo merecemos. Nos manda mal, nos lo merecemos. ¿Qué pasa con los piotistas? ¿Los qué, perdón? Los piotistas unidos, que eran los que tenían más dinero, los que compraban las... Agiotistas. Agiotistas. Ajá. Bueno, lo que pasa es que la Biblia es chistoso. La Biblia le autoriza al judío a prestar. Tú prestarás a todo mundo y de nadie recibirás prestado. Eso lo dice la Biblia. Y durante muchos años, durante muchos siglos, los judíos estuvieron excluidos de poseer tierras y de poseer industrias o lo que fuera, barcos. Entonces, lo único que podían hacer para sobrevivir era prestar. Y desde luego, también la Biblia autoriza, es muy cierto, autoriza que el judío preste a agio a los no judíos, pero a los judíos les tiene que prestar sin el interés. Ellos hablan del interés por anticipado, que es el agio. ¿Sí? En el momento en que te presto 10, te doy 9 y mañana vengo por los 10. Los pasajes que estuvimos viendo hace un momento de la Biblia se fueron escribiendo conforme iban pasando su historia o se recopilaron muchos años después. Bueno, esa sí es toda una pregunta. De hecho, la Biblia pasó por muchas etapas, ¿sí? Para empezar, se escribió en hebreo antiguo que no tenía vocales, para empezar. Aparte no tenía tiempos, no había pasado, presente y futuro. Y para complicarla más, no había separación entre las palabras. Entonces, eso dificultaba mucho su lectura. Durante muchos siglos, todo estuvo a base, escrito en rollos. Y esos rollos se iban deteriorando y cada generación iba copiando los rollos y haciendo nuevos rollos. Esto no fue hasta que en el siglo II de nuestra era hubo un congreso de rabinos en los que empezaron a depurar lo que era la Biblia, porque ya habían creado la Septuaginta en el siglo III antes de nuestra era, que era la versión judía traducida al griego. Pero en el siglo II este congreso de rabinos establece perfectamente bien toda una serie de lineamientos de cuáles son los libros y cuáles buenos y cuáles son los libros malos, y los depura. Pero sigue siendo un problema, y no es hasta el siglo IX, ¿sí?, cuando se define perfectamente y se reestructura la forma en la que está escrita la Biblia.
Entonces ya se separan las palabras, se hacen, se ponen vocales y se actualizan, por decirlo de alguna forma. Y desde el siglo IX o X, los que hicieron ese trabajo se llaman los masoretas. Desde esa época ya la Biblia no cambió. Ahora, cuando se encontraron los famosos rollos de Qumran, ¿sí?, se encontraron que algunos de los rollos eran absolutamente idénticos a los textos bíblicos actuales. El texto de Isaías es un ejemplo que prácticamente no se alteró en 2300 años. Pero sí hubo otros textos que fueron modificados con el paso de los tiempos. Pero la Biblia no ha sufrido transformaciones. La Biblia católica sí, y muchas, y cada vez están sacando nuevas versiones, borrando palabras desagradables para que no suenen mal. Me encontré una hace poquito que me encantó, hablando de las crueldades de David, decía: y los voy a pasar y destrozar con cuchillas y con hoces y los quemaré en los hornos. Y la nueva versión de la Biblia dice: y David los puso a trabajar con cuchillas y con hoces y en los hornos. Una muy sutil diferencia. ¿Se vale? ¿Alguien más? Bueno, repetir un poco. Dentro de las preguntas también que da al final, y también cómo hace el Israel actual, o de 1948, como se quiera, cuando se funda el Estado, cómo hace para, obviamente, seguir manteniendo esta unidad a través de la fe. Y la parte de democracia y todo lo que implica un Estado moderno en un momento dado. Separaron totalmente. Pues el Estado es un Estado laico, democrático, ¿sí? Y la ley es una ley occidental basada en la de Inglaterra. Pero, desde luego, todos los miembros son judíos, religiosos y demás hierbas. Pero no aplicaron ninguna ley bíblica dentro de la legislación del Estado de Israel. Absolutamente ninguna. Si no, habría lapidaciones, habría, ¿cómo se llama?, sacrificios y demás hierbas. Y no existen. Es más, simplemente algo que en un principio me llamó la atención es que el famoso Muro de las Lamentaciones, donde estaba el templo, no reconstruyeron el templo, y al día de hoy no existe la menor intención de reconstruir el templo, porque la pregunta es: ¿para qué? ¿Para hacer sacrificios? ¿Quién los va a hacer? Alguien que sea levita, que levante la mano para que tenga derecho a hacer los sacrificios. Y si seguimos, entonces vamos a ver, ¿y el rey? ¿Alguien que venga de la dinastía davídica? Porque se supone que Yahvé prometió a David que su dinastía iba a durar eternamente. ¿Sí? Entonces, separaron totalmente el concepto religioso de lo que es la legislación. Inclusive los judíos ultraortodoxos en Israel tienen una zona especial, y ellos sí evitan que alguien pase en automóvil y se avientan piedras. No con el visto bueno. Incluso hay un dato que creo que vale la pena mencionar. Existe una organización judía, no me recuerdo el nombre, pero el que quiera darlo se los puedo dar, en la cual, si yo soy miembro de una familia ultraortodoxa y ya me casaron, sin haberme pedido el menor permiso, por supuesto, estoy hablando del siglo XXI, ya me casaron, ya ando con mis risitos y con mis vestidos así del siglo XVII y demás. Si yo me quiero liberar de ese judaísmo ortodoxo que me está ahogando, voy a esta agencia del gobierno, y la agencia del gobierno me escucha, me pasa por la báscula para saber todos mis antecedentes, y en el momento, después de someterme a varios exámenes, en el momento en que lo aceptan, ellos me ayudan a salir de mi familia, me rasuran y me ponen ropa normal y me meten a un kibutz para que yo empiece a desarrollar mi vida absolutamente normal. Por increíble que parezca, el mismo gobierno de Israel está fomentando este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que
Muchísimas gracias.